Día 22. El temor de Dios, el principio de la sabiduría materna. Elizabeth Elliot, una mujer que conocía el dolor y la obediencia profunda, escribió: obedecer a Dios es nuestra única seguridad. Todo lo demás es arena movediza. La maternidad, en su máxima expresión, es un llamado de incomparable nobleza y trascendencia. No existe responsabilidad más significativa ni otro ámbito en el que el fracaso tenga consecuencias tan profundas. Por ello, ¿cómo no prepararse con diligencia para esta tarea? Si un mecánico necesita formación técnica para trabajar con máquinas y un médico debe estudiar en la Facultad de Medicina para salvar vidas, ¿cuánto más debe una madre aprender en la escuela más elevada guiada por el Maestro Escultor Dios, verdad? La falta de preparación no solo afecta su labor, sino también el futuro de generaciones. Por eso surgen las preguntas: ¿lo estaré haciendo bien? ¿Estoy guiando a mis hijos por el camino correcto? ¿Mis errores estarán marcando para siempre en su corazón? La sabiduría que se necesita para criar no nace de la experiencia ni de leer los mejores libros de crianza. La sabiduría verdadera comienza cuando una madre se rinde ante Dios, reconoce su necesidad y se postra en reverencia delante del único que conoce el corazón de sus hijos mejor que ella misma, el Señor. La Biblia lo dice con claridad: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Cuando una madre teme al Señor, no teme al futuro. Cuando reverenciamos a Dios, guiamos con su luz. Y cuando nos rendimos a Él, entonces los hijos tienen una madre guiada desde el cielo. Hoy aprenderemos sobre el temor al Señor y cómo luce una madre que teme al Señor. ¿Qué significa temer al Señor? Quizás el primer pensamiento que viene a nuestra mente cuando escuchamos que debemos temer al Señor es que debemos tenerle miedo. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que no se trata de terror, sino de una reverencia profunda nacida del conocimiento de su amor y majestad. Romanos capítulo 8, versículo 38 al 39 nos dice: porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este amor inquebrantable nos da seguridad, pero también nos llama a vivir con respeto, humildad y obediencia. Para quienes hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, el temor al Señor tiene un significado profundo y hermoso. Es vivir marcadas por el respeto, la sumisión voluntaria y el amor por su voluntad. Proverbios capítulo 31, versículo 30 lo afirma con claridad y dice: engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. La gracia y la belleza son pasajeras. La verdadera honra, aquella que trasciende el tiempo y los aplausos humanos, viene del corazón que reverencia a Dios con intención y entrega. ¿Por qué el temor del Señor es el principio de la sabiduría? La sabiduría que proviene de Dios transforma nuestra manera de pensar, actuar y tomar decisiones. Algunos de sus efectos más significativos son: primero, nos ubica correctamente delante de Dios. Reconocer que Dios es santo, soberano, justo y todopoderoso nos permite ver la realidad tal como es. Él es el Creador y nosotras sus criaturas. Esta perspectiva es el fundamento de toda sabiduría, porque sin ella vivimos engañadas, creyendo erróneamente que somos el centro del universo. Segundo, nos protege del orgullo y la necedad. La verdadera sabiduría
comienza cuando dejamos de confiar en nuestra propia inteligencia y nos rendimos a la verdad de Dios. Proverbios capítulo 3, del 5 al 7. El temor reverente erradica la autosuficiencia y nos lleva a la humildad, la puerta de acceso a la sabiduría. 3. Nos guía a la obediencia. El temor del Señor no es solo una actitud de reverencia, sino una vida de obediencia. Según Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 al 13. Temer a Dios implica andar en sus caminos, amarlo, servirle y obedecerle. Esta obediencia es la expresión práctica de la sabiduría. Vivir conforme a los principios divinos en lugar de seguir las corrientes del mundo. 4. Nos enseña a ver la vida desde la perspectiva de Dios. La sabiduría divina no consiste solo en acumular conocimiento, sino en aprender a vivir para la gloria de Dios. Temer al Señor es buscar su voluntad por encima de la nuestra, permitiendo que Él sea nuestra guía en cada decisión. 5. Nos da una sabiduría con propósito eterno. Las decisiones fundamentadas en el temor del Señor tienen valor eterno. No solo impactan el presente, sino que preparan nuestras vidas y las de los hijos para la eternidad. El temor del Señor es la fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 27. Además, el temor del Señor nos concede discernimiento para elegir bien. Salmos capítulo 111, versículo 10. Humildad y dependencia de Dios. Proverbios capítulo 3, del 5 al 6. Obediencia a su voluntad. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13. Paz y confianza. Isaías capítulo 33, versículo 6. Impacto eterno. Proverbios capítulo 14, versículo 27. Cuando una madre teme al Señor, consulta su palabra, se deja guiar por su espíritu, disciplina con reverencia, ama con entrega y edifica su hogar con los valores eternos del reino. Esa mujer es verdaderamente sabia, no porque lo sabe todo, sino porque se apoya en aquel que lo sabe todo. ¿Por qué es tan importante temer a Dios como madre? Porque el temor del Señor protege tu corazón del orgullo, te guía en medio de la confusión y te fortalece cuando te sientes incapaz. Mientras otras madres intentan encontrar seguridad en sí mismas, tú puedes descansar en aquel que conoce el corazón de tus hijos y los planes que tiene para ellos. La maternidad es una carrera larga y no siempre verás frutos inmediatos. Pero si siembras con temor reverente a Dios, recogerás sabiduría, gracia y dirección en cada etapa. Recordemos a las valientes parteras hebreas que temían a Dios. Cuando el rey de Egipto les ordenó matar a todos los niños hebreos recién nacidos, ellas desobedecieron y dejaron vivir a los bebés. Dios usó su obediencia para preparar la llegada de un poderoso libertador para su pueblo esclavizado y las recompensó dándoles familias propias. Luego, cuando el faraón ordenó arrojar a los niños hebreos al río Nilo, Dios eligió a una mujer levita con un corazón valiente y lleno de fe, y ella ocultó a su hijo durante 3 meses, confiando plenamente en Dios. Lo colocó en una canasta impermeabilizada y lo dejó en el río, entregándole al cuidado divino. Estas mujeres, guiadas por el temor a Dios y la confianza en Él, fueron instrumentos esenciales en el plan de salvación. De la misma manera, tu temor reverente a Dios puede ser la base para criar hijos con fe, valentía y propósito. ¿Cómo se ve una madre que teme a Dios? Cuando una madre camina en el temor del Señor, esto transforma quién es, lo que hace y cómo lo hace. Su relación con Dios afecta la manera en que mantiene su hogar, prepara las comidas y enfrenta las tareas diarias, aquellas que suelen parecer mundanas, repetitivas o insignificantes, pero que forman el corazón de la vida familiar. El temor del Señor
también transforma su servicio a los demás. Cuando cada tarea se realiza en reverencia a Dios, las actividades del hogar se convierten en actos de devoción. Vivir así hace que su casa, su cocina, su baño, su dormitorio y su oficina se conviertan en un santuario, un lugar santo donde Dios habita. En latín, esto se expresa como coram Deo, que significa vivir delante del rostro de Dios. Este caminar también afecta la crianza de los hijos. Criarlos en el temor del Señor significa enseñarles que vivan en su presencia. Cuando ellos comprenden esto, sus decisiones y conducta son impactantes. Por la gracia de Dios, escogerán lo correcto cuando sean conscientes de que están viviendo delante del Señor. ¿Qué diferencia hace el temor del Señor en nuestra vida? Cuando una madre vive con esa conciencia constante de la presencia de Dios, todo cambia. 1. Nos guarda del pecado. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco, dice Proverbios capítulo 8, versículo 13. Nos trae protección. Proverbios capítulo 14, versículo 26 dice: en el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. 3. Nos libra del temor del hombre. Proverbios capítulo 29, versículo 25. El temor del hombre trae una trampa, pero el que confía en el Señor estará seguro. 4. Llama la atención de Dios. Isaías 66, versículo 2. A este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. 5. Afecta nuestra alabanza. Hebreos capítulo 12, versículos 28 al 29, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. 6. Trae gran gozo. Salmos capítulo 112, versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que teme al Señor, que mucho se deleita en sus mandamientos. No permitas que el mundo te engañe, haciéndote pensar que vivir en el temor del Señor es una vida triste y limitada. Al contrario, el mayor gozo y la verdadera libertad se encuentran cuando caminamos en el dulce y deleitoso temor del Señor. Amada y apreciada hija de Dios, quiero que recuerdes algo. La maternidad no es un camino para la autosuficiencia, sino para la dependencia diaria en Dios. Temer al Señor no es un peso, sino un privilegio. Es el principio de la sabiduría que te hará una madre más fuerte, más sabia y más amorosa. Cuando temas al Señor, tus hijos no solo recibirán una madre que sabe mucho, sino una que camina con Dios, llena de gracia y fortaleza para enfrentar cada día. Recuerda, la sabiduría verdadera comienza en el temor del Señor. Haz esta oración. Amado Padre, maravilloso Dios del cielo, bendigo tu nombre, Señor. Alabo tu nombre, te glorifico a ti, por siempre y para siempre. Señor, ayúdame a rendirte toda mi voluntad, todo mi pensamiento. Que el temor a ti, Señor, sea un privilegio, y con mi vida quiero honrarte, Señor. Perdona, mi Padre, si todas las cosas he procurado hacer a mi manera, conforme a mi voluntad, pero me someto a ti para que tú puedas guiarme. Necesito de tu ayuda, Señor, en este caminar. Y sobre todo, dame un corazón lleno de compasión, lleno de amor, lleno de misericordia. Enséñame a escucharte, enséñame a caminar conforme a tu palabra, endereza mis caminos. Gracias te doy por todo lo que estás haciendo en mi vida. Gracias, Señor, por amarme. Gracias por desear todo lo mejor para mí. Gracias, Señor, por siempre escucharme. Gracias te doy, Señor, por haberme salvado y por cada día ofrecerme el privilegio de ser una mejor esposa, una mejor madre. Gracias te doy en el nombre de Jesús.
Amén.